Si pretende arremeter contra todos ellos a la vez, es muy poco probable que consiga nada, porque cada uno necesita su propia respuesta basada en la verdad y en la lógica para eliminarlo y sustituirlo por un piloto automático. Las respuestas que debe proporcionar son las que le parezcan ciertas, porque, si no, los duendes no se moverán. Por lo tanto, tiene que pensar en la verdad que usted cree. Cuando haya encontrado las respuestas, debe ponerlas por escrito y recordárselas hasta que se integren en su forma de pensar. Haga lo que haga, no intente lavarse el cerebro ni convencerse de algo que no cree, porque esto no detendrá a los duendes. Algunas respuestas que puede proporcionar a este caso en concreto pueden ser: solo puedo ser yo mismo. No tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Me conocerán y no puedo evitar que me juzguen, pero sí disfrutar de ser quien soy. Da igual si tenemos o no algo en común. Siempre puedo interesarme por ellos y escucharlos. Si hago alguna tontería no será intencionada. Lo haré lo mejor que pueda, y lo que ellos hagan es cosa suya. Los pilotos automáticos y los duendes se incorporan al ordenador con la experiencia, incluyendo los intercambios de opiniones y las enseñanzas recibidas. Por lo tanto, cuando en esta vida tenga una experiencia, la interpretará. Si la interpreta de forma negativa e inútil, en el ordenador aparecerán duendes para referencias futuras. Si interpreta un suceso o la experiencia de forma positiva o constructiva, insertará un piloto automático en el ordenador. Por consiguiente, es importante que, cuando introduzca cosas en el ordenador, reflexione a fondo sobre la experiencia que ha tenido y que la interprete correctamente. Su personalidad. Definir la personalidad nunca es fácil. Todos tenemos una idea precisa de lo que es, pero nos cuesta expresarla con palabras. La personalidad se define, en términos generales, como las conductas y respuestas arraigadas que son predecibles en una persona. Por lo tanto, si una persona se pone nerviosa cada vez que se encuentra con algo nuevo, diremos que tiene una personalidad nerviosa, porque esa es la imagen que presenta al mundo. Si alguien parece tranquilo en cualquier circunstancia, diríamos que, por naturaleza, es una persona apacible. Pero, entonces, ¿qué sucede en realidad en esas personas? Hay muchas explicaciones y debates sobre esto, pero usaremos nuestro modelo para comprenderlo. En realidad, la personalidad que usted manifiesta al mundo es una combinación del humano, el chimpancé y el ordenador. Los humanos y los chimpancés tienen personalidades distintas, que pueden ser constructivas o destructivas, agradables o desagradables. Los humanos no son necesariamente buenos y los chimpancés necesariamente malos. Uno puede tener chimpancés compasivos y humanos muy fríos. Son una mezcla de muchos rasgos, y tanto el humano como el chimpancé pueden ser constructivos o destructivos, y ambos pueden variar la manifestación de sus personalidades de un día para otro. Es esencial comprender que la personalidad de su chimpancé no tiene nada que ver con usted. Es una máquina que se le dio para que trabajase con ella. Puede que usted tenga una personalidad muy diferente a su chimpancé. El ordenador se limita a modificar lo que el humano y el chimpancé presentan al mundo y, dependiendo de cómo lo haya programado, puede ser una influencia útil o inútil. A medida que usted crecía y variaban sus niveles hormonales, el cerebro pasó por muchos cambios estructurales y por muchas fases de desarrollo. Hay diferentes hormonas que influyen en distintas partes de su máquina de modo que entren en funcionamiento en diferentes momentos de su vida. El chimpancé y el humano empezarán a cambiar y a percibir las cosas de forma distinta. Quizás el ejemplo más reconocible es la diferencia entre un niño que acepta las ideas maternales o paternales, y un adolescente cuyo cerebro, por naturaleza, empieza a desafiar las ideas que le presentan otros. Es evidente que los factores sociales juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, asumir responsabilidad o alcanzar independencia puede modificar la manera en que usted se presenta al mundo. Cuando le piden que asuma la responsabilidad de hacer algo, puede parecer que su personalidad cambia de repente. Debido a los diversos factores que influyen en nuestras vidas, incluyendo el envejecimiento constante de nuestro cerebro, nuestras personalidades no dejan de cambiar. No obstante, normalmente nuestro plan maestro es estable, aunque el chimpancé y el humano nunca dejen de crecer y de desarrollarse. Los chimpancés, los humanos y los ordenadores son una mezcla de lo innato y lo adquirido. Podemos definir lo innato como el paquete genético que recibimos al nacer, heredado de nuestros padres, que seguirá su curso a menos que lo interrumpamos. Podemos definir lo adquirido como la experiencia que nos da la vida, nuestra reacción e interpretación de esa experiencia y el modo en que nos influye en el futuro.
El humano, el chimpancé y el ordenador tienen rasgos heredados que les han sido transmitidos. Por ejemplo, el chimpancé hereda varios rasgos emocionales. El humano, la capacidad de pensar lógica o artísticamente. Y el ordenador, la capacidad de generar programas para los idiomas o la música. Estos rasgos son más o menos fuertes dependiendo de cada persona, de modo que quienes hereden rasgos de ansiedad tendrán más problemas para mantener la calma que quienes hereden unos rasgos más relajados. Las experiencias que tenemos en la vida y el modo en que nos crían o en que reaccionamos en esas experiencias es un proceso de aprendizaje. Es evidente que nuestros padres y nuestra sociedad tienen una influencia muy grande en todo esto. Las experiencias que tenemos pueden ser muy graves y tener una gran influencia en nosotros, o pueden ser muy plácidas y por consiguiente no influir apenas en nuestras vidas. Muy a menudo el modo en que interpretamos nuestras experiencias es más importante que las propias experiencias. Por lo general, la mayoría de chimpancés están dominados por lo innato, con cierto grado de datos de lo adquirido, mientras que la mayoría de humanos están controlados por lo adquirido, con cierto grado de datos de lo innato. Su ordenador es una buena combinación de ambas cosas. Los tres entes son diferentes y, cuando interactúan, generan la personalidad final que presentamos al mundo. Por lo tanto, a veces usted presenta al chimpancé y, en ocasiones, a su humano. No es raro que a veces nos parezca que tenemos doble personalidad. La verdadera personalidad, el usted real, es el humano. El chimpancé simplemente asume el mando y presenta al mundo algo que a menudo no es lo que usted quiere, y que en realidad no es usted. Aparte de sus genes y de las experiencias que tiene, hay otros factores principales presentes en el humano y en el chimpancé que influyen en su manera de actuar. Por ejemplo, la tenacidad que usted tiene para satisfacer sus impulsos y sus ambiciones es un factor crucial para el éxito, y forma parte de su personalidad. Su flexibilidad y adaptabilidad ante diversas circunstancias también determinarán el éxito que tenga en sus empresas. Las conductas arraigadas y repetidas, o hábitos, suelen aceptarse como la forma en que se manifiesta su personalidad. Vale la pena cambiar esas conductas cuando no sean útiles. Por otra parte, la disposición mental que tenga usted, construida en el ordenador, contribuirá también a la personalidad que usted tiene, e influirá en el modo en que actúan y piensan el humano y el chimpancé. Las personas que tienen una buena imagen de sí mismas y de otros, y que viven en un mundo que perciben como un entorno agradable, tienen muchas más posibilidades de tener el mismo tipo de personalidad. Dado que todos estos factores tienen diversos grados de influencia en su personalidad final, ¿cómo puede decidir quién es usted en realidad? Descubrir quién es realmente como persona es fácil. Si escribe una lista de todas las cosas que le gustaría ser, puede que introduzca adjetivos como apacible, compasivo, razonable, positivo, asertivo y feliz. Entonces, así es como es realmente. Todo lo que le aparte de esos rasgos es resultado de que el chimpancé se haya apoderado de usted. Esta idea es muy importante. Es esencial que entienda que, sencillamente, alguien le sabotea y, por consiguiente, hemos de acabar con eso. Lo que sucede es que, cuando usted procura ser usted mismo, el chimpancé no deja de interferir o de sabotearle usando emociones o pensamientos emocionales, y haciéndole presentarse al mundo de un modo que a usted no le gusta. Si el ordenador contiene duendes, incluso el mismo ordenador puede afectarle y convertirle en alguien que no quiere ser. Si no reconoce este sabotaje, puede que se desilusione consigo mismo y sienta que va de fracaso en fracaso. Esto, a su vez, puede inducirle a castigarse, una actitud realmente improductiva. Castigarse por lo que percibe como un fracaso, o menospreciarse uno mismo, es una pérdida de tiempo y de emociones inútil o destructiva. Me gustaría que se viera como la persona que quiere ser, pero el chimpancé y algunos duendes se lo impiden. Sabiendo esto, puede seguir su camino, frustrándose con el chimpancé y los duendes y no consigo mismo, y luego trabajar para gestionar al chimpancé y eliminar los duendes. Este proceso es mucho más constructivo y le permitirá mejorar su calidad de vida. Una vez un colega me preguntó, ¿cómo cambias a las personas? La respuesta es que no puedo hacerlo. Ayudo a las personas a gestionar su chimpancé y a ajustar y hacer un mantenimiento de su ordenador. No he cambiado el chimpancé de nadie, no puedo cambiarlo y ni siquiera lo intento. Sin embargo, cuando se gestiona al chimpancé y se ajusta el ordenador, a base de tiempo, trabajo y paciencia, surge al exterior la verdadera persona. Fin del resumen.